Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga. Que tengas un muy buen día. Gracias. ¿Se pueden sentar, por favor? Y sí les animo a que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje de Efesios 6. Y esta es la segunda parte de la guerra espiritual de lo que estábamos mencionando la semana pasada. Y yo en la introducción pongo lo siguiente: es difícil predicar sobre guerra espiritual. ¿Por qué? Porque es un tema delicado. De hecho, cuando un predicador decide hablar de esto, tiene unas luchas, unos ataques, unas situaciones, unas circunstancias, muchas veces que nos quieren sacar del control, del cuidado de Dios, de la dependencia de Dios, pero gracias a Dios por su misericordia y su perdón para con mi vida, pero también porque es un tema extenso, hay mucho, simplemente, por ejemplo, hace varios años las mujeres, varias de las mujeres que están aquí, estudiaron la armadura de Dios, y llevaron prácticamente varios meses estudiando de cada parte de la armadura del Señor. Sin embargo, aunque esto es muy extenso, hoy quiero concluir con lo que empezamos la semana pasada. Es información conocida, aunque yo espero que podamos conocer más, pero también es poco aplicada en la vida cristiana, y lo vamos a ver también por qué. Así que nos introducimos dando por sentado lo siguiente: en esta guerra espiritual, en esta batalla espiritual que tú y yo enfrentamos, que tú y yo pasamos, lo queramos o no lo queramos, ya el Señor tuvo la victoria. Ya el Señor logró esta victoria en la cruz. Sin embargo, tú y yo tenemos que apropiarnos, y como dice este pasaje de Efesios, mantener nuestra posición. O como dice la Reina Valera 60, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, en fin. Empieza a hablar de firmeza, empieza a hablar de mantener la posición. Y claro está que es una posición de victoria, es una posición que ya Cristo ganó. Sin embargo, en la vida diaria, tú y yo podemos participar de esa victoria o salir derrotados. Así que debemos mantenernos firmes en esta lucha. Y por eso yo a este pasaje y a esta parte, a este mensaje, le titulé ¿Cómo defender nuestra posición de victoria? ¿Cómo defenderla? ¿Cómo en esta guerra espiritual, cómo mantenerme victorioso? ¿Cómo mantenerme ante tanto ataque, ante tanta lucha, y más sabiendo que a él le queda poco tiempo, al enemigo le queda poco tiempo y está multiplicando sus ataques? ¿Cómo defenderme? ¿Cómo en esta posición de victoria que el Señor nos ha puesto? Quiero dejarles 3 pensamientos. El primer pensamiento es: ¿cuándo ponernos la armadura? ¿Cuándo ponernos esta armadura? Estamos hablando de tiempo. ¿En qué momento ponerme la armadura? Y vean lo que dice este pasaje del 14 al 18 de Efesios. Dice así: defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas
del diablo. Pónganse, versículo 17, la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Algunos mencionan que son 6 los elementos de esta armadura, otros agregan la oración como el 7º elemento. Pero nada más yo quisiera que viéramos, aquí se ven las armaduras de soldados de la antigüedad, pero yo quisiera que pensáramos en esta metáfora, pensáramos en estos aspectos espirituales que Pablo está diciendo. Por ejemplo, dice el cinturón de la verdad o el cinto de la verdad. Está hablando de verdad, está hablando de coraza, de justicia, cubrirnos con justicia. Está hablando de ponerse el calzado con el evangelio de la paz, el calzado de la paz. Está hablando del escudo de la fe. Está hablando también de la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, y concluye con la oración. Entonces, obviamente, no está hablando de armas o de armadura física. Está hablando de una armadura espiritual. Y la pregunta aquí que surge es, ¿cuándo ponérmela? ¿Cuándo ponérmela? Y sería absurdo para una persona que está en plena batalla empezar a ponerse el equipo para presentar o para defenderse de la batalla. Un militar que sabe que está en guerra muchas veces duerme o tiene a la mano todo ese armamento que le va a proteger y con el que va a atacar en ese aspecto. Un error que cometemos como cristianos es el ya buscar la armadura cuando ya estoy siendo atacado. O por ejemplo, cuando estoy pasando por algún problema, entonces me acuerdo de orar. Hay un pasaje en la Biblia, en los Evangelios, cuando el Señor está enfrentando en Lucas esos momentos difíciles. Y Él está diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y luego le dice a sus discípulos, vengan, velen y oren conmigo. Velen y oren para que no caigan en tentación. Y les agrega, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Ahora, esta historia en el Evangelio de Lucas nos dice de que mientras Jesús estaba orando, los discípulos se durmieron. Y Jesús va 1 hora a orar, regresa. Va otra hora a orar, regresa y están dormidos. Va otra hora a orar y los encuentra dormidos. Ahora, ¿qué pasa en esas 3 horas? ¿Qué pasa en todo este tiempo en que el Señor está orando? Está encomendándose al Señor. Está aceptando la voluntad de Dios. Primero le dice, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero luego dice, pero si no, que se haga tu voluntad. Está aceptando, está alineándose, está en sintonía con la voluntad de Dios. Y en ese proceso, el Evangelio nos dice que un ángel del Señor descendió y lo consoló. Dice que era tal su sufrimiento, era tal su angustia, que tuvo que bajar un ser sobrenatural. Tuvo que manifestarse un ser sobrenatural para consolarlo. Y él le agrega a sus discípulos, velen y oren, porque la carne es débil. Entonces, uno dice, ¿Jesús oró ya cuando estaba en la cruz? No, Jesús oró desde antes.
Tú y yo tenemos que ponernos la armadura desde antes. No podemos hasta el momento en que somos sacudidos ponernos esa armadura. Tenemos que hacerlo desde antes. Y vean, dice que no cedan a la tentación. ¿Qué pasó con los discípulos? No oraron, no velaron. Vienen los soldados, vienen los policías a apresar al Señor y actúan carnalmente. Unos atacando y otros huyendo. No actuaron como el Señor esperaba que actuaran. Y de hecho en la cruz, nada más hubo un amigo, además de la mamá y las mujeres, nada más hubo un amigo de Jesús allí en la cruz. La oración, si estamos de acuerdo, es parte de la armadura. Y dice la Biblia, orad en todo tiempo. Vamos a salir de viaje y nos acordamos, Señor, guarda mi entrada y mi salida. ¿Por qué no desde antes? ¿Por qué no decir, Señor, mi vida está en tus manos? Vamos a entrar a un examen médico, ay Señor, que todo salga bien. ¿Por qué nada más hasta el momento es que nos acordamos de encomendarnos a Dios? ¿Por qué hasta el momento no echar mano de esa armadura, de la salvación, del cuidado de Dios, de la protección de Dios y de salir adelante? Y es triste, ¿verdad? Es triste porque a veces como cultura hispana hacemos todas las cosas al último minuto. Tenemos examen y la noche anterior nos ponemos a leer y a estudiar como locos. Y durante todo el semestre o durante todo el año no estudiamos. Estudiamos la noche anterior hasta decimos, ay, ¿cómo me desvelé? Y creemos que por el desvelo merecemos una A, o merecemos una B, o una A+. Pero si no estoy preparado, entonces voy a ser derrotado. ¿Cuándo ponérmela? Desde antes de la batalla. Ya para la batalla yo tengo que estar listo. Y es triste porque olvidamos la oración. Y de repente cuando ya estamos en la crisis, ahora sí, hermanos, oren por mí. Por favor, ténganos en oración porque estamos pasando por esto. ¿Pero qué pasó en todo este tiempo? No oramos. ¿Por qué no tenerlo como una práctica? El practicar la justicia a diario. El tener nuestros pies siempre preparados para depender de las buenas noticias de Dios. Y aunque las circunstancias no sean agradables, yo sé que estoy bien parado sobre las buenas noticias de Dios. El Evangelio de la paz. Y voy a tener paz en medio de la crisis. A mí me impacta esas fotografías, esos dibujos, donde muchas veces ponen el nido de un ave con sus polluelos junto a una cascada, junto a agua terrible que está cayendo y que produce un ruido ensordecedor. De repente se ve una avecita confiada de que su nido va a resistir, de que su nido y sus polluelos van a estar bien, aunque estén cerca de esto. Tal vez uno dice, ¿por qué se les ocurre poner su nido junto a esto? ¿Quién no sabe? Bueno, puede ser por protección, porque ahí nadie se va a acercar. Es confiando en la paz de que eso poderoso los va a cubrir en ese aspecto. Así que siempre tengamos el escudo de la fe. Y me llama mucho la atención que en el griego dice, levanten del suelo. Entonces uno dice, la fe está en el suelo para estarla levantando cada vez que el enemigo manda sus dardos encendidos.
pues muchas veces nuestra fe está por los suelos. Y tenemos que estar levantando el escudo en ese aspecto. Yo quisiera pasar al segundo pensamiento en cuanto a la armadura. ¿Cómo ponernos la armadura? Sabemos entonces que hay un cinto. Y es interesante porque estaba yo leyendo en un comentario que ese cinto era más que un cinto. Era como un aditamento de cuero que estaba abajo de la armadura. O sea, era como una ropa interior que ajustaba a todos los elementos de la armadura. Está hablando del cinto de la verdad, es decir, que tú te debes de guiar en cada crisis por la verdad de Dios, lo que Dios nos dice en su palabra y por Cristo, que es la verdad. Y ya después habla de ponerse la coraza o el yelmo, la coraza de justicia. Y la coraza era un aditamento que cubría desde prácticamente el cuello a todo el tórax, toda esta parte donde estaban los órganos vitales. Imagínate cubrir tu vida con la justicia de Dios, donde no haya nada que pueda acusarte, nada que pueda hacerte tambalear, nada que pueda hacerte dudar de lo que Cristo ha logrado por ti. Está hablando del calzado del Evangelio de la Paz. Está hablando de que cada paso que des, debes de caminar con la justicia de Dios, con los cuidados de Dios en ese aspecto. También está hablando de el escudo de la fe, por supuesto, y la espada del Espíritu, junto con la oración. Hay un pasaje en la Biblia, en los Evangelios, donde los discípulos van con el Señor en una barca y el Señor está dormido. Tuvo un día pesado, fue un día muy agotador, y el Señor le dice a sus discípulos: pasemos de un lado al otro. Y dice la Biblia que el Señor durante el viaje se duerme y se desata una tormenta. Y es un pasaje que cuesta trabajo entender, pero que es real, que pasó y que hay una enseñanza también en ello. Dice que los discípulos se empiezan a angustiar siendo ellos pescadores, estando ellos acostumbrados al mar, estando ellos acostumbrados a navegar, se empiezan a desesperar y creen que se van a hundir. Y dice la Biblia que llegan ante él y desesperados le empiezan a decir: Señor, ¿qué no tienes cuidado? ¿Qué no tienes cuidado de nosotros? Prácticamente le están diciendo al Señor: Señor, no nos amas. Señor, no te preocupamos. Señor, no te interesamos, nuestra vida no te interesa. Tú estás dormido, estás muy cómodo y yo estoy aquí sufriendo. En esos momentos el Señor se levanta, reprende al viento y al mar y les dice unas palabras muy tremendas. En el siguiente versículo, después de este pasaje, dice: ¿en dónde está su fe? ¿En dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Fíjense, hay que analizar esto. No les dice: tienen muy poquita fe. No les dice: qué pobre fe tienen. Sino que les dice: oigan, en su armadura, ¿en dónde está su fe? Martin Lloyd Jones, en un comentario de este pasaje,
Él dice lo siguiente, y esto es impactante porque te hace pensar mucho. Dice que mientras estaban en la tormenta, ellos debieron de haber pensado, ¿estamos con el Señor? Si estamos con el Señor, no nos debe de pasar nada, porque si nosotros nos ahogamos, Él se ahoga. Es decir, Él va con nosotros. Y si a Él no le pasa nada, a nosotros tampoco nos va a pasar nada. Debieron de haber pensado. Martin Lloyd Jones se empieza a hacer un montón de preguntas. Él empieza a decir, Él me ama, soy amado de Dios. Y si Él me ama, Él me va a cuidar. Él empieza a decir, Dios hizo milagros antes, sanó enfermos, multiplicó los panes y los peces, ha hecho muchos milagros. Él puede hacer otro milagro en esta tormenta. Pero la fe se les opacó, o sea, se fue por algún lugar. Y Jesús dice, ¿dónde está tu fe? No le está diciendo, no tienen fe, porque ellos creían en Jesús, pero ante la crisis, ellos se hundieron. A mí me gusta una práctica y me gusta algo que le vi hace poquito a mi hijo con su hija. Le estaba diciendo, Mila, eres muy amada. Y Mila decía, muy amada. Entonces yo le agregué, eres muy valiosa. Sí, muy valiosa. Iba aprendiendo palabras, ¿no? Irene le dice, eres muy inteligente. Muy inteligente. Y ella empezó a repetir eso. Como cristianos, para con Dios, debemos de repetir eso. Yo soy muy amado. Señor, todo se está hundiendo. Pero soy muy amado. No lo entiendo, Dios. Pero soy valioso para ti. Oh Señor, yo no sé cómo le vas a hacer. Pero tú me vas a sacar de esta crisis. Tú me vas a sacar de esta dificultad. ¿Cómo le vas a hacer? No lo entiendo, ni sé cómo. Pero tú has sacado a muchas personas en el pasado y me vas a sacar a mí ahora. ¿Cómo usar la armadura? Pues practicando lo que creemos. Practicando lo que creemos. Hay muchas promesas en la Biblia, muchas afirmaciones en la Biblia que debemos de recordar. Romanos y Efesios nos dice, eres aprobado por Dios. Si soy aprobado por Dios, nadie me puede reprobar. Soy justificado por Dios por medio de la fe. Si Dios me justificó, dice Romanos, nadie acusará a los escogidos de Dios. Te podrán difamar, te podrán criticar y todo ello, pero dice, Señor, yo para ti soy justificado. Tú ya perdonaste mis pecados. Cometí errores, cometí fallas, hice cosas terribles, pero tú me perdonaste. Agárrate de eso. Agarrémonos de eso. No dejemos que los dardos del enemigo golpeen nuestras vidas y ya yo no, sí es cierto, ni merezco ser cristiano. Soy el peor de los cristianos, ni merezco ir a la iglesia. Y ahí te quedas en tu casita, o ahí te quedas en la calle, o como algunos amigos, ahí te vas en aquel bar y ahí recuerdas con lágrimas pues que Dios murió por ti y todo ello. O sea, me pongo y lo utilizo. Encuentro mi fe en lo que yo deposité mi confianza en el Señor y salgo adelante. Vean lo que dice el Salmo 103, hablando de los beneficios del Señor y hablando de bendecir al Señor.
bendecir al Señor. El Señor dice, bendice, alma mía, al Señor. Y bendiga todo mi ser tu santo nombre. En la nueva traducción viviente, dice que todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Pero vean lo que sigue. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide. O sea, que nunca se quede en algún lugar extraviado. ¿Dónde está tu fe? Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y el resto del Salmo habla de cada uno de los beneficios de Dios. Vean el siguiente beneficio. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Es un beneficio de Dios y lo debo de abrazar. Y el enemigo va a llegar y va a decir, no estás perdonado, estás grave, estás desahuciado, estás lo que sea, pero tú abrazas esto de Dios. Cómo usar la armadura en la vida diaria. Entonces, no olvidemos. Muy fácil olvidamos, muy fácil oímos las otras voces, las mentiras del enemigo y no usamos la armadura. Así que tengo que echar mano de esta armadura y bendecir al Señor y no caer presa de la mentira del enemigo en ese aspecto. Pero quiero detenerme unos minutos en este último punto. Tercer pensamiento que les quiero dejar. ¿Qué recordar cuando nos ponemos la armadura? ¿Qué recordar? Y tal vez tú digas, bueno, ¿qué tiene que ver los versículos 21 al 24? Pues yo les saqué algunas cosas, ¿no? Dice, para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Lo envié a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. La paz sea con ustedes, queridos hermanos, y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les dé amor junto con fidelidad. Que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hay que recordar en esta guerra espiritual? ¿Qué hay que recordar al ponernos la armadura de Dios? ¿Qué hay que recordar para mantenernos firmes en esta posición de victoria que ha logrado Jesucristo? Bueno, recordar contra quién es la guerra. Recordar contra quién es la guerra. Acuérdense lo que nos decía la semana pasada. No tenemos lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha contra seres humanos, sino contra fuerzas espirituales, contra huestes espirituales de maldad. En otras palabras, nuestra lucha es espiritual y nuestra lucha es contra el diablo. ¿Saben lo triste que sucede en el cristianismo y entre los cristianos? Que a veces una iglesia está contra de otra iglesia y un cristiano contra otro cristiano, y cada vez que podemos hablamos mal los unos de los otros y nos atacamos unos a otros, y lo más triste es que en una misma iglesia muchas veces uno esté murmurando en contra de otro. Cuando olvidamos que la lucha está más atrás, está por encima, está moviéndose en todo lugar. Quiero poner un ejemplo bíblico, y no es un solo pasaje, son muchos, pero no lo vamos a pasar, de la historia de Israel. La historia de Israel. Cuando el Señor libera al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Dios hace maravillas y los hace pasar en seco por el Mar Rojo. Y el ejército egipcio se maravilla de esto
y también se atreve a cruzar el Mar Rojo, y qué impresión es que pasando el último israelita, el Mar Rojo se cierra y todo el ejército egipcio con sus carros y caballos mueren ahogados, ¿no? Cuando atraviesan el otro lado y no me imagino cómo pasó todo, ¿no? Yo me imagino un momento de silencio, los israelitas volteando, viendo a la orilla los cadáveres de los egipcios. De repente Miriam agarra el pandero y junto con otras mujeres empiezan a alabar al Señor, y entre las muchas cosas que dicen, el Señor es varón de guerra, el Señor es nuestro guerrero, el Señor peleó esta batalla y nuestro enemigo quedó derrotado. Entonces ellos entienden quién es su enemigo y ellos entienden quién es el que pelea. Y ellos nada más dicen, y nosotros nos mantuvimos en nuestra posición. El de la victoria es el Señor. Y contra quien pelea es contra Satanás, porque las fuerzas son esas. ¿Qué sucede? ¿Entienden eso? Entran a la tierra prometida y Dios les dice, voy a pelear contra las fuerzas del mal, tú tienes que estar de mi lado. Fíjate lo interesante de esto. Tienes que estar de mi lado. Si tú te haces como ellos, voy a pelear contra ti. Wow. Vean, porque es caer en el terreno del mal. El Señor ataca el mal. Y si tú te pasas del lado del mal, te va a tocar, te va a golpear. Dios dice, mantente del lado del bien y yo voy a ser el que va a salir a pelear. Israel falla. Se hace como los otros pueblos. Abandona a Dios y empieza a adorar a ídolos. ¿Qué hace Dios? Manda opresión, manda quebrantamiento. El pueblo de Israel es sacudido hasta que se arrepiente y dice, Dios, perdónanos. ¿Qué vas a hacer? Pasarte al lado del bien. ¿Qué me enseña esto? Me enseña dos cosas. La primera cosa que me enseña es no pelearnos entre nosotros, hermanos. Nuestra lucha es contra el mal. Y cuando hablo de no pelearnos, te recomiendo lo siguiente. Nunca guardes rencor, nunca guardes resentimiento, nunca guardes coraje, amargura contra un ser humano. Nunca estés pensando, esta persona es mala y yo voy a buscar cómo desquitarme. Voy a buscar cómo lastimarla, voy a buscar cómo sufra. ¿Sabes quién gana ahí? El diablo, el enemigo. Porque la lucha va más allá de lo físico. Cuando tú llenas tu corazón de enojo, de resentimiento, le estás dando la victoria al diablo. Cuando tú llenas tu corazón de enojo contra otras personas y buscas desquitarte contra estas otras personas, ya le diste la victoria a él. Pero si tú entiendes la batalla, si tú entiendes la guerra, entonces siempre vas a tener en claro, es contra el diablo. Y cuando tú te unes a Jesucristo y te unes a Dios y guerreas contra el enemigo, entonces la victoria es del Señor y el enemigo es derrotado. Imagínate
Esas personas que andan en la oscuridad, de repente empiezan a pasar a la luz, empiezan a pasar a la verdad. Tuvimos victoria. ¿Quién perdió? El enemigo. El enemigo. Así que si la persona que aborreces, la persona con la que estás decepcionado, de repente se arrepiente de sus pecados y se rinde a Cristo, no debes decir, ay, ¿por qué lo hizo? Debes de gozarte, porque ganó el Señor, perdió el enemigo. Debemos de orar por los que nos maldicen, bendecir a los que nos maldicen. Como dice Romanos, pagar con bien a los que nos han dañado. Mostrar misericordia para los que viven sin gracia. Porque haciendo el bien vamos a vencer el mal. Y el diablo es derrotado. Entonces, para mí es muy importante esto. Recordar con quién es la lucha. Si perdemos el tiempo contra el esposo, si perdemos el tiempo contra la esposa, si perdemos el tiempo contra los padres, si perdemos el tiempo contra algún hijo, si perdemos el tiempo con un jefe, con un compañero, con alguien, el enemigo está ganando. El enemigo está ganando. Y así nos quiere ver. Desgastados, derrotados, resentidos, angustiados, decepcionados. Así nos quiere ver el enemigo. Porque un cristiano triste, un cristiano decepcionado, un cristiano deprimido, un cristiano derrotado, no representa ningún peligro para el enemigo. Es más, es un testimonio de que no conviene ser cristiano. Dice, si así son los cristianos, no, mejor me quedo como estoy. Y lo más terrible que te pueda pasar como cristiano es que tú digas, es cierto. Yo he conocido cristianos que dicen, yo estaba mejor antes que ahora. Eso es darle la victoria al enemigo. Recordemos contra quién y recordemos, como dice el apóstol Pedro, sabiendo que a él ya le queda poco tiempo. Al enemigo ya le queda poco tiempo. Y tenemos que gozarnos y sostenernos en lo que estamos viviendo. Y dar gracias a Dios. Así que la historia de Israel es una gran lección, es una gran enseñanza para ti y para mí. Cuando estaba del lado correcto, Dios los bendecía, los guardaba, los protegía, los sacaba victoriosos. Cuando ellos entraron en las tinieblas, en terreno del enemigo, Dios los empezó a disciplinar y a trabajar de una manera dolorosísima. Porque Dios es varón de guerra y Él pelea contra el mal. Conviene que estemos del lado correcto. Conviene que estemos del lado de la verdad. Y nosotros no caigamos en el engaño de combatir a las personas que están en el lado incorrecto. Combatir, sí, al diablo y a las huestes espirituales de maldad que tienen cautivos a infinidad de personas. Quiero concluir con lo siguiente. Recordemos que la lucha es espiritual. Si buscamos dañar a los humanos por lo que nos han hecho, si buscamos vengarnos y nos llenamos de resentimiento, entonces, repito, Satanás gana. Pero si odiamos al diablo y buscamos frustrar
sus artimañas, entonces tú y yo ganamos. Enfoquémonos en esta batalla. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Y gracias te damos por muchas personas que han bendecido nuestras vidas, como Martin Lloyd Jones, como C.S. Lewis, como Tim Keller, como tantos predicadores que tú les has revelado, les has iluminado su entendimiento para plasmar en libros, plasmar en comentarios estas cosas que son importantes para nosotros. Ayúdanos, bendito Dios, a transmitir a nuestros hermanos tu verdad, tu palabra, y a transmitirnos y recordarnos unos a otros contra quién es la guerra. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.